fuerte aplauso virtual para nuestro invitado. Ignacio, bienvenido al curso de Economía y Política. Hola, hola, ¿se Hola escucha? Ignacio, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. bien, gracias Diego, ¿cómo están? Feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Podemos comenzar cuando quieras. Bien, primero que todo, estoy muy contento de estar acá y veo, hay muchos participantes, así que espero que sea de su agrado y que anoten todas sus preguntas, consultas, objeciones, críticas. Al final veo que son 160 participantes, así que de todas maneras 160 mentes piensan mucho más que una, así que espero que hagan dado el diablo si es que están de acuerdo con lo que voy a decir, y si no, bueno, que planteen sus objeciones y sus distintos puntos de vista. Esa es la idea, que esto sea un debate más allá de aplaudir y de aceptar de antemano como todo verdadero todo lo que voy a decir, ¿ya? Así que eso me interesa, que sea un debate, ¿bien? El sistema de pensiones en Chile. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, de dónde venimos, ¿ya? ¿Dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos, dado el contexto y el escenario político y económico actual, ¿bien? Bueno, ¿de dónde venimos? Como muchos de ustedes ya deben saber, nosotros en Chile antiguamente teníamos un sistema de reparto, ¿ya? ¿De qué se trata el sistema de reparto? Es un sistema, ¿ya? Que tiene un régimen financiero de reparto que de la población activa, de los trabajadores actuales, ¿ya? Se recaudan imposiciones, ¿ya? Se extraen recursos de la población activa para financiar la vida en edad de retiro de la población pasiva. Entonces lo que hace el Estado es, con una mano quita recursos de la población activa y con la otra mano entrega una serie de beneficios y prestaciones, ¿ya? ¿Qué es importante saber del sistema de reparto? Bueno, acá en Chile comenzó oficialmente en 1924, ¿ya? Es importante mencionar que siempre las sociedades, las civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre se las han arreglado para proteger, obviamente, a las personas cuando llegan a la vida en edad adulta y ya no pueden seguir generando ingresos, ¿ya? ¿Quién hacía esto? ¿Cuál era la institución por excelencia que se encargaba de proteger a los adultos mayores y a los desprotegidos? Era la familia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado cuando se inauguró, nació el programa de la seguridad social? Recordemos que el programa de seguridad social nació en Alemania, ¿ya? Del primer ministro, ¿no es cierto?, de Bismarck, ¿ya? Que crea el sistema de seguridad social con la intención, obviamente, de hacer dependiente a toda la masa salarial. ¿Por qué? Porque prometía unos beneficios extraordinarios, ¿ya? Y iba a entregar pensiones o beneficios cuando cumplieran la edad de 65 años. Estamos hablando a finales del siglo XIX. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Que la esperanza de vida de las personas no era más de 40 o 45 años. Entonces era un sistema extraordinario de recaudación de recursos, era un impuesto básicamente, y era fantástico para los gobernantes, porque eran millones de muchos recursos a extraer y prácticamente un porcentaje muy menor de la población podía acceder a esos beneficios, ¿ya? Entonces, en Chile en 1924 comenzaron a aparecer las primeras cajas de previsión social, ¿ya? Antiguamente, como les decía, eran los propios asociaciones de trabajadores quienes hacían autogestión y ellos mismos se preocupaban de acumular fondos para financiar su vida cuando se retiraran. Esto lo hacían en cajas de ahorro y en otras instituciones para poder ahorrar, ¿ya? Y las primeras cajas estatales, estas instituciones que comenzaron a administrar los recursos de los trabajadores, fueron creadas precisamente en 1924, la Caja de los Empleados Públicos y Periodistas, la Caja de los Empleados Particulares, los bancos, cada banco, el Banco de Chile, el Banco Italiano, habían en total más de 30 cajas de previsión, ¿ya? Que cada trabajador activo estaba obligado por la fuerza a imponer. Esto es igual ahora, solo que ahora es capitalización individual, no es reparto, pero también era forzoso, era por la fuerza. Entonces cada vez el Estado comenzó a tener el control absoluto, ¿bien?, de los trabajadores y comenzó a administrar esos recursos. Había más de 30 cajas previsionales, más de 100 regímenes previsionales diferentes. O sea, si trabajabas en el Banco de Chile, por ejemplo, tenías derecho a ciertos beneficios y con distintos
algunas cajas tú podías jubilar con 10 años de servicio. Por ejemplo, habían profesionales de la hípica que jubilaban incluso con 10 años de servicio, ni hablar los parlamentarios, jubilaban algunos con 10 años de servicio, y obviamente quien financiaba esto era toda la población activa, los trabajadores, el ciudadano promedio, ¿ya? Que con su esfuerzo, con su trabajo duro, obviamente como decía, con esfuerzo y trabajo duro, financiaba obviamente a los parlamentarios y a todas las personas que se trataban de beneficiar con este sistema, ¿bien? Porque este sistema, antiguamente el sistema de reparto es lo mismo que lo que es el Estado hoy día. Ustedes saben que el Estado es básicamente una piñata, donde todo el mundo quiere extraer el dulce, sacar la mayor cantidad de dulces posible, y el sistema de reparto era exactamente lo mismo. Era un sistema en donde no había igualdad ante la ley, era un sistema donde había desigualdad ante la ley, ¿ya? Eso era importante recalcar. Ahora, ¿qué es lo importante? Y este es el slide más importante de la presentación, porque lo importante a entender es que el sistema de reparto es intrínsecamente inestable, ¿ya? Por dos razones fundamentales. Primero, porque presenta una serie de problemas éticos y económicos. Los problemas éticos que presenta el sistema de reparto es, bueno, lo primero, la idea de que el Estado debe hacerse cargo de la vida de las personas, de los trabajadores. En segundo lugar, es que tiene un carácter rígido y uniforme para toda la población. Y en tercer lugar, que el ideal que impulsa a la seguridad social en general es el ideal de la justicia social y de la redistribución de la renta. Ya todos sabemos cuáles son los problemas que trae esta de la justicia social, que al final esto se traduce en una imposición forzosa hacia el resto de la población por parte de una élite, una pequeña élite, los gobernantes, que en base a sus peculiares y particulares juicios de valor, en función de cómo debiesen redistribuirse los recursos, que son meramente juicios de valor. O sea, a mí no me gusta que haya gente muy rica, por lo tanto, quiero que la redistribución de la riqueza sea mucho más igualitaria, ¿bien? Y el proceso de redistribución de la renta, ¿bien? Con ese objetivo, precisamente lo que se provoca es socavar las bases del progreso, porque la redistribución de la renta no se puede considerar como un fenómeno independiente de la producción, ¿bien? No se puede, por un lado, no es la redistribución y la producción, son dos fenómenos que son analíticamente inseparables. ¿Por qué? Porque uno produce en función de los beneficios futuros que espera tener. Si yo, por ejemplo, si yo estuviese cobrando por esta clase y yo fuese mi trabajo oficial y yo recibiera un salario por esto, yo antes de hacer la clase primero tengo que saber cuánto voy a ganar. Porque si me dicen que me van a sacar el 90% de lo que voy a ganar, sencillamente no hago la clase. Entonces eso pasa con la redistribución de la renta, que se cree que se puede redistribuir la renta sin afectar al proceso productivo mismo, y eso es lo que estamos viviendo ahora en Chile. Bien. En cuanto a los problemas económicos, bueno, incide de manera negativa tanto en el ahorro individual como en el ahorro agregado. ¿Y por qué sucede esto? Porque los ahorros en el sistema financiero de reparto no se van a un fondo, no se van a capitalización, ya esos fondos no se rentabilizan, ¿bien? Directamente se extraen de la población activa y automáticamente se van a pagar a los beneficios de pensión. Entonces afecta negativamente al ahorro. De hecho, en los países que tienen capitalización individual presentan tasas de ahorro mucho más altas que los países que no tienen. Y esto también fue un factor fundamental que produjo el cambio de sistema, que permitió elevar sustancialmente la tasa de ahorro y obviamente permitió desarrollar el mercado de capitales que prácticamente inexistente anterior a esta reforma, ¿bien? ¿Qué otro problema presenta el sistema de reparto? Bueno, esto también es importante aclararlo, que todas las contribuciones son pagadas de manera íntegra por los trabajadores, ¿ya? Esto es fundamental entenderlo. Cuando se dice que ahora, por ejemplo, queremos aumentar la cotización de un 10%, que es lo obligatorio, a un 6%, y que un 2% lo va a pagar el contribuyente, lo va a pagar el afiliado, que un 2% el empleador, que el Estado va a poner tanto, eso es falso. ¿Por qué? Porque el empleador, antes de contratar al trabajador, tiene que tener en cuenta todo el coste que le significa contratar a ese trabajador, y por lo tanto no solamente se preocupa de cuál va a ser su salario líquido, sino todos los costes periféricos. Bien, entonces simplemente una falacia sostener que la seguridad social no recae en última instancia sobre la espalda de los contribuyentes, del trabajador. Bien, eso es importante aclararlo. Y además, bueno, ¿cuál es otro problema económico del sistema de reparto que lo colocan en jaque? Es que
tiene una carga creciente para la población activa por motivos demográficos, ¿ya? Sabemos que cada vez hay menos nacimientos, ya después le vamos a mostrar un gráfico, un dato de eso, cada vez nacen menos personas, menos jóvenes, y cada vez la población se envejece más, entonces eso automáticamente coloca el sistema de reparto en jaque. Y finalmente, ¿qué otro problema grave del sistema de reparto, y lo cual nos obliga obviamente a rechazarlo como inaceptable e inadmisible, es que es una severa agresión institucional a la libertad de los ciudadanos? Bien, bueno, esto es lo mismo que pasa con el sistema FP, pero eso lo voy a explicar más adelante. Es un sistema de ahorro forzoso, ¿ya? Por lo tanto, agrede, reprime, obviamente, la libertad individual de las personas de elegir qué van a hacer con sus ahorros, con el fruto de su trabajo, ¿bien? Esto es la base de la presentación. Si esto quedó claro, estos principios, con esto ya me doy por pagado, ¿bien? Ahora, como les decía anteriormente, ¿por qué los cambios demográficos? Bueno, estos son datos del Banco Mundial. Miren ustedes la tasa de fertilidad total en el mundo, nacimientos por cada mujer. En la década del 60 nacían aproximadamente 5 hijos por cada mujer, y hoy en día ese número es menos de 2,5. ¿Ya? Y por otro lado, la esperanza de vida al nacer en el total de años ha aumentado de manera exponencial. Desde la década del 60 ya eran aproximadamente 52 años y hoy día son más de 72 años. ¿Ya? Entonces, solamente ya con estos gráficos es súper fácil comprender que el sistema de reparto o los mecanismos de reparto, porque no tiene por qué ser un sistema total de reparto, puede tener mecanismos como lo que está pasando ahora en Chile, que se están introduciendo mecanismos de reparto. La consecuencia es que no va a ser sostenible, ¿ya? Solamente viendo el tema demográfico, además de todas las otras razones que le expliqué, el tema de la redistribución de la renta y todo ese tema. Entonces, hasta la década del 70, ¿no es cierto?, cuando asume Allende en el poder, Chile tenía todavía un sistema de reparto, ¿ya? La cotización en el sistema antiguo, que es importante tener en cuenta, ¿ya? ¿Cuál era el entorno macroeconómico en Chile al comienzo de los años 70? O sea, al comienzo cuando comenzaron los economistas, ¿no es cierto?, Chicago Boys y José Piñera a idear este sistema, ¿no es cierto?, para salvar a los trabajadores de la miseria que les esperaba cuando llegaran a jubilarse. Porque es cierto que habían jubilados que recibían pensiones extraordinariamente altas, sí, eso es cierto, pero no se dice que aproximadamente el 50% de los pensionados no recibía pensión cero. ¿Por qué? Porque muchas de las cajas de previsión tenía tan altas exigencias para poder cobrar pensión, como por ejemplo tener 10 años o más de imposiciones, o algunas cajas exigían que estuvieses la calidad de imponente activo, ya, para poder cobrar tu pensión. Aproximadamente el 50% de los afiliados, obviamente, al sistema de reparto no podían cobrar pensión porque no cumplían estas altas exigencias, ¿ya? Y el entorno macroeconómico, bueno, ¿para qué les voy a entrar a explicar en detalle? Todos saben que acá se aplicó a rajatabla el socialismo, ¿no es cierto?, con el gobierno de Allende, y acá hay una frase que es clarísima de qué es lo que estaba pasando. Si ustedes leen el programa básico de la Unidad Popular de la candidatura presidencial de Salvador Allende, en la página 19, él dice: el proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a construir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropien. Dicho y hecho, lo hizo, expropió más de 500 empresas, el 40% de la producción la dirigía al gobierno, más de 3.000 controles de precio, el sistema de precios obviamente estaba completamente intervenido, el gobierno fijaba los tipos de interés, fijaba los salarios, si te querías comer un hot dog con palta, el gobierno te decía cuánto tenía que costar. O sea, era un gobierno totalitario. Se fue electo democráticamente, sí, pero como buen gobierno marxista era totalitario, porque el marxismo es totalitario. ¿Y por qué es totalitario? Porque aplasta, suprime a los individuos. El individuo es meramente un títere, un muñeco de paja. Lo único que importa es el colectivo, quien es sujeto de derecho, no el individuo. Por lo tanto, por eso es totalitario, ¿bien? Y en este contexto de la economía devastada por el suelo, y que no les vengan con el cuento de que el bloqueo económico, esto porque no tiene nada que ver con todas las políticas intervencionistas del gobierno de Allende, ya no tiene nada que ver de esto del bloqueo, eso es pura mentira, ya, así que no caigan en esa trampa. Como la economía estaba devastada y el gobierno, ¿no es cierto?, asumió una deuda enorme, que era cerca de un 80% del PIB, los compromisos de pago futuro que tenía que hacer el gobierno para pagarle las pensiones a los trabajadores, ¿no es cierto?, porque obviamente gran parte de los recursos recaudados se los robaban los parlamentarios y el gobierno, ¿no es cierto? Usted ya sabe más o menos que las manos de los políticos son bastante porosas.
y entonces era una bomba de tiempo, una bomba fiscal que iba a estallar en cualquier momento. Ahora es importante aclarar, sí, es cierto, hay algunos, por ejemplo, que dicen autores, por ejemplo, Alejandra Matus, por ejemplo, en su famoso libro Mito y Verdades de la AFP, este libro que está ahora tan de moda y que está en las librerías, ¿no es cierto? Dice que, bueno, que el sistema de reparto en verdad no estaba quebrado, y tiene razón, porque en realidad el reparto, a pesar de ser un sistema insostenible, ¿ya? Siendo estricto, en verdad no va a quebrar, porque va a quebrar el día que quiebra el Estado. O sea, eso no va a ser nunca, porque el Estado siempre tiene capacidad de maniobra, siempre puede subir los impuestos, siempre puede robarle a los ricos, siempre puede aumentar el impuesto a las personas, a la empresa, puede hacer algún manotazo, algún sablazo, y se las puede salir arreglándoselas, obviamente. Y en ese sentido el reparto igual, o sea, si hoy en día no están los fondos para pagarle las pensiones a los altos jubilados, no importa, se aumentan los impuestos, se expropian empresas o se va a hacer lo que se tenga que hacer, ¿ya? Entonces en ese sentido es cierto, el sistema de reparto puede perfectamente funcionar de manera insostenible, ¿ya? Y ese es el entorno macroeconómico, por eso era absolutamente necesaria la reforma. Era necesaria para salvar, obviamente, a todos estos pensionados, ¿ya? Y recordemos que fue en Chile cuando nace la primera amenaza al estado de bienestar, ¿ya? La primera amenaza al estado de bienestar fue la privatización de la seguridad social, y afortunadamente que fue así, y esto hay que celebrarlo. Bueno, en el año 1980, ya esto de la mano, obviamente, del aporte de los Chicago Boys, estos economistas que hicieron un posgrado de economía en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, ya junto también con José Piñera, idearon este sistema, y en 1980, en noviembre de 1980, se promulga el decreto de ley 3500, en el cual nace el sistema de capitalización individual, ¿bien? Y ahí están todas las bases del sistema. ¿Y qué es lo importante entender de la capitalización individual? Que es un sistema de propiedad privada, ¿bien? En el sistema de reparto tú no tienes nada, ninguna propiedad, lo único que tienes es una promesa de pago que cuando sea viejo, cuando llega a mi edad de retiro, yo espero que el Estado me va a pagar lo que se le dé la gana pagar en ese momento, ¿bien? Si hubiésemos tenido reparto ahora con los retiros, lo único, y hubiésemos recibido un papelito con una promesa de pago, ¿ya? Porque no, era un sistema donde no hay propiedad privada, y en la capitalización individual sí hay propiedad privada, y eso es lo que vimos ahora con los retiros. La platita es nuestra, ¿bien? Los recursos son de los trabajadores, ¿bien? También este es un sistema de contribución definida. ¿Por qué? Porque uno sabe cuánto aporta mes a mes, que un 10% es poco, hay que subirlo, sí, pero es un 10%. ¿Sabes cuánto aporta mes a mes? En cambio, en el reparto tú no sabes. No es una contribución definida. De hecho, tú podías no recibir beneficios, y según estuviese en cada caja de previsión, podías igualmente recibir algún beneficio de pensión, ¿ya? ¿Qué más importante? Que las administradoras de fondos de pensiones, por eso se llaman AFP, tienen un patrimonio y una personalidad jurídica completamente independiente de los fondos previsionales, y esto es absolutamente importante entenderlo. Cuando les digan que la AFP se roban la plata, esas son falacias, eso es mentira, porque tienen un patrimonio completamente distinto y una personalidad jurídica. Incluso si una AFP quiebra, tú no pierdes tus fondos, porque puedes trasladar tus fondos a otra AFP, y eso es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Antiguamente eran más de 30, 35 AFP, había mucha competencia. ¿Y qué más importante? Bueno, que las AFP, ¿cómo ganan? Ganan por la comisión que se aplica sobre la renta imponible del trabajador a cambio de generar rentabilidad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual. ¿Bien? ¿Qué pasó en 2008? Ya, bueno, gobierno socialista de Michelle Bachelet, el primer gobierno 2006-2010, se promulga la ley 20.255, que crea oficialmente el pilar solidario. Desde entonces, el sistema de pensiones chileno se sostiene sobre la base de 3 pilares fundamentales. Bien, primero, el pilar voluntario contributivo, ¿no es cierto? El pilar central, el pilar que nosotros todo mes a mes alimentamos nuestra cuenta individual. Y el tercer pilar solidario, que se llama reparto no contributivo, pero nuevamente esto es falso, porque el pilar solidario se financia a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Y de dónde vienen los presupuestos generales del Estado? De los impuestos que cobra el Estado al trabajador, desde el trabajador pobre hasta el trabajador rico. ¿Y cómo? Desde los impuestos directos, indirectos, el IVA, cuando te vas a comprar una bebida, pagas IVA, por lo tanto sí estás aportando. Entonces es falso que no es contributivo, porque sí es contributivo, ¿bien?
a un sistema privado, o es un sistema mixto, o es un sistema estatal. El sistema de pensiones chileno, como sostiene el economista Marco Kremerman de la Fundación Sol, ¿es un sistema meramente un mercado de administración de cuentas individuales o es un sistema de seguridad social? Y acá respondo yo, es un sistema de seguridad social mucho más eficiente y más moral que el antiguo sistema de reparto. ¿Bien? ¿Y por qué un sistema de seguridad social? Porque sí hay un componente estatal, hay un componente privado también, y por lo tanto es un sistema mixto, ¿ya? ¿Qué ha pasado también? Bueno, como ustedes saben, en el 2016 hubo un movimiento No Más AFP en julio de 2016, donde acá podemos ver a los líderes del movimiento, entre ellos Luis Mesina, ya gran intelectual, por un sistema de reparto solidario, no más AFP, ni privada ni estatal. Bueno, aquí me vio quién, entonces ni privada ni estatal, después de esta estabilización de no AFP, que se entiende. Realmente, la gran queja que hay es porque las pensiones que se pagan son bajísimas. Y eso, pero no obedece a la operación de la AFP. La AFP ha sido extremadamente exitosa en cuanto se refiere a la administración de recursos, ¿bien? La queja es que las pensiones siguen siendo bajas, obviamente, ¿ya? Y eso es porque Chile es un país de ingresos medios bajos, no tenemos los ingresos de un país desarrollado, un país nórdico, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda, ni de Suiza, ni de todos estos países, ¿ya? El sistema de pensiones chileno es como un Mercedes-Benz. Así dijo José Piñera en agosto de 2016. Esto obviamente fue la chispa que encendió el debate, ¿bien? Todo el mundo comentando esto porque decía, parece una tomadura de pelo que comparar el sistema con un Mercedes-Benz, ¿bien? Pero acá obviamente, como en el debate público es difícil tener una deliberación racional en cuanto a los temas públicos, tiene razón José Piñera, el sistema es extraordinario, primero porque respeta la propiedad privada, respeta la libertad, bueno, en realidad no respeta la libertad individual porque es ahorro forzoso, pero al menos mucho mejor que lo que había antes, ¿ya? Y es extraordinario porque las rentabilidades que ha logrado el sistema de FP, pese a que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? En la década de los 80 eran la rentabilidad de más del 12%, después fueron 10, 8 y hoy día apenas 4%. Eso también obedece a que cae en la economía, obviamente, el crecimiento económico, la tasa de crecimiento también se ha ido desacelerando, ¿verdad? Por lo tanto, el rendimiento del capital cae, y si el rendimiento del capital cae, cae el rendimiento sobre las inversiones, ¿bien? Y bueno, esto encendió el debate, acá quedó la escoba, ¿no es cierto?, en la discusión pública, y sumado a ello, ¿no es cierto?, acá tenemos a los grandes intelectuales, promotores de la destrucción del sistema FP, porque se sabe que la reforma del sistema, el sistema de capitalización individual, ¿ya?, es el corazón, fue la madre de todas las reformas, más allá de que las reformas de liberalización de la economía que hubo después del gobierno de Allende, más allá de que se abrieran los mercados, de que se privatizaran empresas, de que se liberaran precios, etcétera, lo más importante fue la reforma al sistema de pensiones. Y ellos lo saben, por eso desde acá están dando la batalla porque quieren volver obviamente al socialismo o a un sistema lo más intervencionista posible. Ya que es importante entender cuáles son las bases, la matriz ideológica sobre la cual estas personalidades impulsan las reformas, ¿bien? Entonces, en un seminario que se hizo en la Universidad de Santiago el 2019, Luis Mesina, o sea, digamos, la figura del movimiento No Más FP, él dice, partiendo su exposición, la unidad es fundamental, la unidad entre los que quieren luchar para cambiar las cosas, bien, siempre el concepto de lucha, siempre estas personas están pensando en términos de unos versus otros, un grupo oprimido versus los opresores, siempre en concepto de lucha, no existe la paz para ellos, para contener la furia del capital. Pues la furia del capitalismo en esta nueva era, porque el capitalismo, a diferencia de los años de mayor desarrollo inicial, que reprimía mucho más violento, hoy en día está empezando a reprimirnos. Esta democracia ya no le sirve a los gobiernos. Fíjese usted cómo nos reprime, cómo reprime a los estudiantes, a nosotros tampoco nos sirve, ¿bien? Entonces acá hay una confusión importante de términos, ¿bien? Porque, ¿qué es esto de esto nos reprime a los estudiantes? O sea, una cosa es que las pensiones sean bajas y la otra cosa es que sea represión. O sea, acá no hay ningún sistema violando los derechos individuales, las libertades individuales de las personas. Léase el derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida, ¿bien? Y bueno, ¿por qué presentaba esta cita, no es cierto? Porque acá es importante entender que en última instancia, más allá de la discusión de cuál sistema es más eficiente, de si hay que aumentar más un punto la cotización para que aumente la pensión en 20 puntos, más allá del debate técnico y de los números,
hay que entender que esta es una batalla por el modelo económico que se va a terminar instalando en la sociedad, ¿ya? Y ellos lo tienen clarísimo, ellos saben cuál es la batalla que hay que dar. ¿Qué más se ha dicho? Otros grandes grandes economistas me refiero porque a pesar de que no estoy de acuerdo con sus ideas, sí reconozco el mérito que llevan años dando, tratando de convencer a la ciudadanía de que sus ideas son buenas, aunque en realidad no lo son. Pero, por ejemplo, acá Marco Kremenman y Manuel Riesco, ya que se le ha obligado a los trabajadores a hacer al ahorro nacional. Las protestas son por abuso, son por rupturas del contrato social, por eso es que estallan. Se fijan nuevamente, es importante tener, para poder entender la sucesión de los acontecimientos que ocurren en la vida en sociedad, primero tengo que tener un esqueleto conceptual, una teoría previa, ¿ya? Y por eso es que las dos clases anteriores Víctor les habló de qué se trata la economía y por eso es tan importante meterse en la teoría, porque sin teoría voy a andar a los tumbos, voy a andar dando interpretaciones erróneas. ¿Y qué quiero llegar con esto? Que obviamente, si yo tengo una visión marxista de la vida y creo en esta fantasía, el contrato social, esto de que todos los tomamos la mano y todos nos hacemos cargo entre todos, y de alguna manera yo me hago cargo de la suerte de los demás y los demás se hacen cargo de la suerte mía, ¿ya? Que esto al final, ¿en qué se traduce? En un sistema en donde todos nos tenemos metidos la mano en el bolsillo entre todos. Eso es el contrato social. Por eso es que estallan, ¿bien? Y luego dicen, el contrato social a quien corresponde financiar íntegramente el ahorro nacional es a los empresarios. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay que perseguir a los empresarios? ¿No deberíamos agradecerles? ¿No deberíamos hacerle estatua a los empresarios que crean empresas, crean riqueza, que son los que levantan al país? También los trabajadores, por supuesto, todos aportan, pero por qué tanto odio a los empresarios? No a los trabajadores. Imagínate tú que le dijera a los trabajadores de tu empresa que tenemos que cambiar los computadores, por lo tanto le vamos a bajar el sueldo a ustedes. Ellos no están cumpliendo su obligación, están abusando. Perdón, ¿cuál obligación? ¿Por qué los ricos, por qué los empresarios tienen la obligación de financiar la vida del resto de las personas? Pregúntense ustedes. Si el día de mañana van a tocarle su puerta a un vecino y le dicen, ¿sabe qué? Tengo muchos problemas económicos, muchos problemas familiares, personales, por favor, dame la mitad de tu renta. ¿Ustedes le van a dar la mitad del ingreso? No, pues. ¿Y por qué lo van a hacer a través de un tercero? O sea, al final, el socialista cree que tiene la desfachatez de creer que puede disponer de la propiedad de los demás. En última instancia, el socialista cree que puede disponer de lo que es de otra persona. Y eso a mí me parece una patudez fenomenal. Bien. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa con esto? Acá es clarísimo el ejemplo, la analogía que él hace. Imagínate tú que le dijera a los trabajadores de tu empresa que tenemos que cambiar los computadores, por lo tanto le vamos a bajar el sueldo a ustedes. Bien, pero al final, ¿qué es lo que hacen? Que con los mecanismos de redistribución de la renta, ¿ya? Porque eso es lo que es el sistema de reparto, finalmente es una política de redistribución de la renta. Con mecanismos de redistribución de la renta, finalmente se frena, se debilita el proceso de formación de capital, cae la inversión, hay menos computadores y por lo tanto, habiendo menos computadores, el trabajador es menos productivo, por lo tanto el trabajador gana menos y por lo tanto el trabajador es más pobre. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estos son datos de la Superintendencia de Pensiones, bien, en la ficha estadística profesional de abril de 2021. Bueno, que es importante entender acá que los fondos de pensiones, la cartera de inversión, se distribuye tanto en inversión en la economía doméstica, en la economía nacional y en el extranjero. Aproximadamente un 50, 51 y 48%, 51% se invierte en la economía nacional y el resto de la economía en el extranjero. Y de la economía nacional, aproximadamente un 90% se invierte en instrumentos de renta fija, en instrumentos estatales, en bonos, depósitos. Y ahí está el principal problema de por qué las actuales tasas de retorno son tan bajas, 4 o 5%, porque ha disminuido con el tiempo, porque los instrumentos de renta fija obviamente no se puede esperar altos retornos sobre la inversión, a diferencia de los instrumentos de renta variable. Entonces, si queremos que mejoren las pensiones, primero debiese invertirse mucho más en instrumentos de renta variable, ¿bien? Bueno, actualmente son 11 millones de afiliados, ya los cotizantes activos son 5,5 millones aproximadamente, el promedio de densidad de cotizaciones a marzo de 2021 fue del 51,8%, ¿ya? Y el ingreso imponible es 872.000 pesos, ¿ya? Esto es un poco los datos gruesos del sistema de pensiones. Bien, ¿dónde invierte? ¿Cómo se distribuye la inversión en la cartera nacional de los fondos de pensiones?
Bien, según sea los distintos instrumentos, sea el tipo, los fondos, perdón, ya sea el A, B, C o D o E, que como ustedes saben, cada fondo tiene distinta aversión al riesgo. El fondo A es mucho más riesgoso, pero ofrece mejores retornos. El fondo E es mucho menos riesgoso, pero tiene menores retornos. Bueno, acá con esos fondos se invierten en acciones, en instrumentos del Banco Central, instrumentos de la tesorería, bonos de reconocimiento. Los bonos de reconocimiento son los compromisos de pago que el gobierno asumió a pagar a los afiliados al antiguo sistema de reparto, que se cambiaron a la capitalización individual, que dicho sea de paso fue voluntario el cambio, y toda la gran parte de la población de la masa salarial decidió cambiarse a la capitalización individual porque su salario líquido se iba a aumentar, porque la cotización sabían que iba a caer, a diferencia de los 20, 30, 40 puntos que se pagaban en el antiguo sistema. Ellos preferían obviamente que un ingreso líquido más alto. Por eso casi todo el mundo se cambió a la capitalización individual. Curioso, ¿no? Si el sistema es tan malo, ¿por qué todo el mundo se cambió? Bueno, la distribución de la inversión nacional para los principales 10 emisores, el Banco de Chile, Banco Itaú, Banco de Crédito, Banco Central, etc. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que la AFP funciona como cajero automático del gobierno de bancos y empresas privadas. Y la respuesta sí, es cierto, con esos fondos permiten financiar a bancos, al gobierno, a las empresas privadas y, bueno, y también permitió todo el desarrollo del mercado, eso es importante. Chile no hubiese tenido el despliegue, el fenomenal desarrollo económico, que estos últimos años ya, eso ya quedó en la historia, pero en los años 80 y 90, sobre todo en los años 90, cuando fue el mejor periodo de Chile en términos de crecimiento económico, el sistema de pensiones chileno, los fondos de pensiones, permitió contribuir enormemente a ese desarrollo y eso también es importante recalcarlo, ¿bien? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, vamos directo al precipicio. Espero que no, tampoco quiero ser tan fatalista con mi diagnóstico, pero es cosa de echar un vistazo a lo que está pasando. ¿Cuál es el entorno institucional y el clima de ideas en Chile? Bueno, incertidumbre constitucional, no sabemos qué es lo que va a pasar, lo único que sabemos es que nada bueno va a salir de ahí, porque la mayoría de los ganadores de las elecciones fueron obviamente partidarios y partidos políticos de izquierda, por lo tanto nada bueno puede salir de ahí. La inestabilidad política, o sea, no lo digo por un juicio de valor, sino que lo digo porque desde la teoría económica, la buena teoría económica, obviamente, que es como le explicaba Víctor en la Escuela Austríaca de Economía, que es desde la teoría económica, desde el socialismo o desde el intervencionismo, que es lo que hay ahora, no se puede generar prosperidad, ¿bien? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, no veo un buen panorama, ¿no es cierto? Dado esto, el clima de incertidumbre constitucional, hay una alta inestabilidad política y económica, ¿no es cierto? La economía política está orientada hacia la redistribución en lugar de la producción, y en la medida en que estemos empecinados en preocuparnos de redistribuir la riqueza, vamos a ser más pobres porque la redistribución de la riqueza induce y genera pobreza, ¿ya? La justicia social entendida como una distribución equitativa de la riqueza, ¿ya? O sea, la riqueza es algo que no hay que producir, es una torta que cae del cielo, ¿no es cierto? Por eso se habla de los súper ricos se llevan tanto de la riqueza nacional, ¿ya? Se llevan, fíjese en el lenguaje, ¿ya? Y no es así, la riqueza se produce, cada persona obviamente aporta al proceso de producción social, y cada uno percibe en función del aporte marginal que hace ese proceso productivo, ¿ya? Y para entender este proceso, obviamente es necesario ya entrar a estudiar teoría del valor, teoría de los precios, teoría monetaria, teoría del capital y teoría de la producción y todos estos temas que Víctor les comentó anteriormente y que lo pueden encontrar todo ello en la acción humana. Obviamente la acción humana no es la verdad absoluta, no es la Biblia, pero si ustedes quieren ser buenos economistas, tienen que leerse la acción humana completa, ¿bien? ¿Qué más? El clima de ideas en el debate público más proclive al intervencionismo económico, derechos sociales, Estado subsidiario, Estado de bienestar, Estado benefactor, socialdemocracia. Todo eso es lo que ha habido, por lo menos de aquí hace 10 años atrás, y por eso estamos donde estamos ahora. Estado es cada vez más grande, clase política deja mucho que desear. Ahora la pregunta que cae de cajón. ¿Van a mejorar los salarios reales en Chile? Y esta es la pregunta que en el debate público brilla por su ausencia, porque principalmente el tema de las pensiones es un tema de salario. O sea, ustedes saben que el salario mediano, el 50% de la población activa de la fuerza de trabajo gana 401.000 pesos. Con eso, ¿qué se puede esperar? No hay ningún milagro, no hay ningún sistema que haga milagro, que multiplique los panes. ¿Ya? Entonces, principalmente el sistema de pensiones, las bajas pensiones, es un problema de salarios. Entonces, de lo que queríamos estar discutiendo es de cómo aumentar los salarios, ¿ya?
Y en este contexto, ¿qué es lo que estaba pasando? Nosotros venimos disminuyendo sistemáticamente nuestra puntuación en el índice de libertad económica, que sabemos que agrupa a los países más prósperos, más ricos, y que son los países obviamente que más libertad económica tienen. Hoy día Chile, la versión del 2021, está en el puesto 19, siendo que llegamos a estar top 10. Siempre estuvimos en el puesto 11, 12, llegamos a estar 8, hoy día vamos 19 y vamos cada vez más retrocediendo. Lo mismo con el índice de competitividad fiscal. Estamos en el puesto 36, obedece a que cada vez es más difícil, cada vez es mucho más rígido y el sistema fiscal y el sistema impositivo. Imagínense ustedes que ahora está lleno de diplomados y magísteres en expertos tributarios. O sea, hay gente que tiene que especializarse para entender cómo cobrar impuestos, porque es tan ininteligible el sistema que mientras más difícil sea, mientras más trámites tenga que hacer, mientras más permiso necesite, mientras más trámites notariales, mientras más días me demore en abrir un negocio, peor. Más pobres, menos empresas y negocios pobres vamos a hacer todo, por supuesto. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿van a mejorar los salarios reales en Chile? Así como vamos, no van a mejorar, ¿ya? ¿Y por qué pasó esto? Recuerden ustedes que en el segundo gobierno de Bachelet, cuando destruyó la economía con su reforma con la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que aumentó los impuestos a la empresa de un 20 a un 27%. De hecho, recuerden que tenemos un impuesto a las empresas mucho más alto que el promedio de la OECD. Miren ustedes la formación de bruta de capital fijo cayendo la inversión en Chile, aproximadamente desde 2013 hasta la fecha ha caído sistemáticamente. Y como ustedes saben, que lo único que hace subir, elevar los salarios en términos reales es la inversión per cápita, son las tasas de capitalización. Bien, en la medida que aumenta la inversión per cápita, aumentan los salarios en términos reales. En la medida que aumenta la inversión en maquinarias, en equipos, en tecnología, en capacitación, instalaciones, todo este conjunto de equipos de capital hacen apoyo logístico para aumentar los salarios en términos reales. Bien, entonces, en la medida que esta tendencia continúe, los salarios en Chile van a mantenerse estancados o incluso a la baja. Entonces, lo primero que hay que revertir, deberíamos estar preocupados, es cómo aumentar la inversión. ¿Y cómo aumentamos la inversión? Obviamente bajando los impuestos, haciendo mucho más atractivo a que capitales del extranjero inviertan en Chile, hacia regulaciones, etcétera. ¿Cómo en las finanzas públicas? Bueno, estamos mal, ¿ya? El gasto público no para de subir, ya estamos llegando al 30% del PIB, de hecho no me extrañaría que en 5 o 10 años más llegamos al 40, al 50, o que lleguemos al 100% del PIB como en Estados Unidos, o al 200, 300 del PIB, por ciento del PIB como en Japón y en otras economías altamente endeudadas. Esa es la tendencia de Chile, y acuérdense de mí. Acá los expertos de turno, ¿no es cierto?, los asesores del gobierno les van a decir que no importa si vamos en 30% del PIB, pero siempre se puede gastar más. ¿Por qué no imitamos a los países desarrollados que ya están en cerca del 100% del PIB? Chile todavía tiene margen. Eso les van a decir. O sea, no hay frenos para el gasto público. ¿Sí? Obviamente que siempre se van a poder subir los impuestos, siempre y cuando la ciudadanía esté despierta y se rebele frente a la alza de los impuestos. Y por eso necesitamos a muchas más personas, obviamente, que se metan en estos temas y den la batalla cultural. Bien, vean cómo han caído los ingresos, ya tenemos un déficit fiscal de 7%, bien, o sea, las finanzas públicas están bastante deterioradas y hay bastante poco espacio fiscal. Acá ya terminando, ¿cuáles son las propuestas para mejorar las pensiones en Chile? Bien, estas son propuestas de tendencia, me importa que entiendan las ideas. Acá yo no tengo una solución definitiva, no hice un análisis actuarial, no tengo acá un análisis meramente, un análisis detallado de cuántos puntos hay que subir acá, si hay que subir la contribución a 11 o a 12 o a 13. Lo importante es que entiendan esto, el concepto que hay detrás. Y una vez que entiendan que en la medida en que mejoren las condiciones, en que me aumenta la inversión, en que la economía funcione mejor, en que se ordenen las finanzas públicas, en que se disminuyan los impuestos, en que se apoye la empresarialidad, en que se libera la energía creativa de la función empresarial, etcétera, por añadidura van a aumentar las pensiones, porque van a aumentar los salarios y aumentando los salarios van a aumentar las pensiones. Eso brilla por la ausencia de la discusión previsional actual y eso era lo que más me importaba a mí colocar en el centro del debate. ¿Bien? Entonces, en el largo plazo, ¿qué hay que hacer? Primero, liberalización del mercado de pensiones y laboral. Recuerden ustedes que en realidad, entre comillas, es un sistema privado, porque si bien las AFP son empresas privadas,
pero un sistema altamente intervencionista, porque finalmente la superintendencia de pensiones es la que dicta qué hace y qué no hace la AFP, es la que dicta cuál va a ser la política, la filosofía de inversión o no. Bien, entonces la AFP dicen lo que la superintendencia de pensiones les permite hacer. Por eso todas tienen la misma rentabilidad y por eso solamente hay 7 AFP. Si hubiese libertad de entrada, habría mucho más competencia. La idea es que entren distintas instituciones financieras, compañías de seguros, bancos, instituciones financieras o lo que fuese, para competir y para ofrecer mejores planes de pensiones, menores cobros de comisión, etcétera. Bien. Y en segundo lugar, para que aumenten a largo plazo, tiene que aumentar los parámetros del pilar contributivo obligatorio. Bien, tiene que aumentar la tasa contributiva mínimo a 20, por lo menos 20 o 30%, ¿ya? Y en paralelo, esto es importante decirlo, tiene que disminuir los impuestos a empresas y personas, porque obvio, si se mantiene la actual presión fiscal y aumentamos la tasa contributiva a 20%, obviamente que el mercado laboral se va a deteriorar y no va a soportar esa fuerte alza y va a haber mucho desempleo, porque ningún empresario va a poder soportar esa carga. Pero si por un lado el Estado le quita la bota de encima, ¿ya? Y lo deja empujar menos, sí va a poder, obviamente, contratar a un trabajador en donde el 20% va a tener que destinarlo a su pago, a su contribución de pensión. Y en el corto plazo, ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar la pensión? Hoy día, un enorme aumento de los aportes fiscales al polear solidario. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, para ello hay que eliminar ministerios y gasto burocrático. Fíjense ustedes que hoy día somos uno de los países del mundo que más ministerios tenemos, ya creo, no sé si son 24 o 25, cada vez que nace un problema nace un ministerio nuevo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Ciencia, el Ministerio de la Educación, todas esas son instituciones que desde esas instituciones no se puede generar pobreza, no se puede generar prosperidad. Lo mismo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Yo acá, por ejemplo, les hice una pequeña estimación a la rápida de qué se puede hacer, por ejemplo, y este fue el análisis que hice. ¿Cómo mejorar las pensiones actuales de los jubilados más pobres? Primero, el sistema de pensiones solidarias, ya el pilar solidario, actualmente paga beneficios a 1.733.152 personas, ¿bien? Si uno va a la ley de presupuesto del año 2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la partida número 15, aproximadamente el presupuesto son 8 billones de pesos, ¿ya? Yo hice una pequeña estimación, si el 50% del presupuesto se elimina gasto en personal, gasto en burocrático, se liquidan algunos activos, ¿ya? Idealmente sería que se eliminara el ministerio. Si el Ministerio de Trabajo no crea trabajo, si quien crea los trabajos son los empresarios, como mucho el Ministerio de Trabajo lo que puede hacer es quitar los palos de la rueda del progreso, ¿ya? Eso es importante tener en claro que son los empresarios los que crean empleo, no el Ministerio de Trabajo, ni menos la previsión social también, ¿bien? Entonces, considerando un 50% del presupuesto de todo lo que se gasta, ya de lo que se despilfarra, y lo dividimos en el total de pensionados actual, el pilar solidario, esto nos permitiría dar un cheque anual de casi 2,5 millones de pesos por jubilado actual, ¿ya? Y eso es un beneficio mensual de 202.000 pesos. Esto es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer si eliminamos toda la burocracia, eliminamos ministerio, eliminamos gasto público. Uno piensa, oye, si eliminamos gasto público, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Van a quedar en la calle? ¿Van a quedar desamparadas? ¿Vamos a dejar simplemente que mueran? ¿Vamos a dejar que se mueran de hambre? ¿Quién va a proteger a los enfermitos, a los viejitos? Bueno, la respuesta es como lo hizo siempre la historia de la humanidad. Primero, la institución por excelencia de la familia, organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto? Yo creo mucho más en la filantropía privada y en la solidaridad privada, porque la solidaridad debe ser privada, y como ustedes bien saben, la solidaridad se hace con recursos propios, de manera voluntaria y, si es posible, ojalá de manera anónima. Cuando hacer un sistema más solidario, o que vamos a introducir mecanismos de reparto en el sistema de pensiones, aumentando a un 16% la cotización para que el sistema sea más solidario. Déjenme decirle que está bastante mal utilizado el concepto solidario, porque quitarle a unos por la fuerza para darle a otros, eso de solidario no tiene nada, ¿bien? Esto es solamente un ejemplo, ¿ya? Y lo mismo se puede hacer con otro ministerio. Incluso si ustedes eliminan todo el ministerio, en vez de 202.000 pesos, podría ser 400.000 pesos directamente hoy, mañana, un cheque directo a los actuales jubilados
y se acabaría, bueno, obviamente con eso no se van a volver millonarios, pero sería una mejora mucho más sustancial que los reajustes de 30, 40, 50 lucas que no alcanzan para nada, que con suerte te alcanzan para comprarte un kilo de pan o un par de cajetillas de cigarro o lo que fuese, que es una tomadura de pelo esto de los reajustes. Bien, bien, ¿dónde estamos? Palabras finales. En resumidas cuentas, sí a la capital, porque es mucho más eficiente, es sostenible y es mucho más moral que el reparto, sí a la libertad personal de elegir, no más FP obligatoria, y acá yo también debo sincerarme de que no me gusta la idea del ahorro forzoso, me gusta que cada ciudadano pueda decidir libremente qué hacer con el fruto de su trabajo, pero por el momento esto es lo que hay que mejorar lo que hay, si no hay que pasar retroexcavadora y hacer borrón y cuenta nueva, ya porque ya sabemos los desastres que eso trae y eso es lo que estamos viviendo. No al patrimonialismo estatal en pensiones. Entonces, ¿qué hay que hacer para que aumenten las pensiones, para que mejore la calidad de la vida de la gente? No solamente en la edad de retiro, sino también cuando sean jóvenes, para que todos vivamos mejor, desde el más pobre hasta el más rico, y no me importa que todos sean iguales, me importa que todos vivan bien, ¿ya? ¿Cuál es la solución? Capitalismo, como dice gran Miguel Ancho Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Y también educación financiera, ¿ya? Ahora, bonus track, recomendaciones de lectura, ¿ya? Esta es mi recomendación que a mí me sirvió mucho estas lecturas. ¿Y qué hay que hacer si ustedes no quieren ser pobres cuando sean viejitos, ¿ya? Y esto es súper importante que lo tengan en mente, ¿ya? Ni con reparto, ni con capitalización individual, ningún sistema, ningún gobernante les va a venir a solucionar la vida, ni a mí tampoco. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia existencia y de planificar y mejorar nuestro futuro económico, ¿ya? Y como en el colegio no enseñan educación financiera, porque lo único que enseñan es básicamente a repetir, ¿no es cierto?, la historia, pero historia del Estado, las guerras mundiales, los presidentes de Chile, ¿no es cierto?, los pueblos originarios y todas esas cosas, pero no enseñan a cómo invertir, no enseñan la historia del comercio, la historia del pensamiento económico, la historia del pensamiento filosófico, o sea, bueno, otra de las cosas que hay que cambiar, y eso ya daría por otra charla, sería cambiar completamente la educación, ¿ya? Pero si ustedes quieren un libro que les va a cambiar la mente, es Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. En este libro él explica cómo hacer para mejorar tu futuro. Y es básicamente, si ustedes no quieren depender ni del Estado, si no quieren depender del Estado cuando sean viejitos, lo que tienen que hacer es invertir, ahorrar y capitalizar. Tienen que adquirir patrimonio, inviertan, ya sean bienes raíces, en acciones, en commodity, pero ahorren e inviertan a lo largo de su vida. Si no lo hacen, cuando lleguen viejitos, van a vivir una vida de pobreza. ¿Bien? ¿Qué otra recomendación de lectura? Los secretos de la mente millonaria. Y esto es absolutamente fundamental, ¿bien? ¿Por qué? Porque en Chile, más allá de que estemos en la economía política esté orientada hacia la redistribución, de que cada vez hay más intervencionismo, de que cada vez aumenta el gasto público, que aumentan los impuestos, la burocracia, etc. En Chile lo que yo siento, bien, bueno, yo no conozco a los 20 millones de chilenos, más bien yo conozco a amigos, conocidos, cercanos, pero lo que yo veo en mi círculo cercano es de que en Chile hay una mentalidad de pobre, la idea, en el sentido de que primero es mal visto ser rico, bien, y hay una idea de que yo no puedo ser rico, yo no puedo ganar mucho dinero, yo no puedo ganar 3, 4, 5, 10 millones de pesos. Hay una mentalidad de limitancia, y esa limitancia, esa mentalidad de escasez, es producto obviamente de la educación, y mi importancia es que con este libro, usted debe leer este libro, porque la solución a las pensiones también pasa, y esto no lo dice nadie, pasa porque nosotros seamos mejores versiones de nosotros mismos y nos hagamos cargo de nuestra vida futura, ¿ya? Nadie nos va a venir a salvar, ni la capitalización individual, ni el reparto, ni si sale Joaquín Lavín, ni si sale Jadwe, bueno, ahí va a ser una catástrofe, o ni si sale Pamela Gil, o salga quien sale, si él sale a quien salga, son ustedes mismos responsables y yo de nuestra propia existencia. Bien, estos dos libros altamente recomendados para aprender a cómo administrar el dinero y ser rico y jubilar a los 40 años, para no tener que trabajar hasta los 70 y 80 años y no tener tiempo libre para estar con la familia, con los amigos, para disfrutar la vida. Si no quieren hacer eso, y ahora, si ustedes son jóvenes, yo ya lo estoy haciendo, obviamente, ya empecé este camino, pero si tienen 15, 18, 20, 25 años, empiecen desde ya a forjar su camino hacia la riqueza, ¿ya? ¿Qué más? Recomendaciones de lectura específica de pensiones. Les recomiendo leer El Ladrillo, ya este es el documento fundante, la base de la política económica del gobierno militar chileno. Ya acá se hace un diagnóstico de cómo está el antiguo sistema de reparto, se hace un diagnóstico de cómo está la administración, cómo está las finanzas, etc. Este también es un libro muy interesante, Libertad de Desarrollo, es un compendio de artículos
donde se hace una serie de propuestas por el futuro. Este es un estudio bastante serio, acá hay bastante datos, gráficos, es un estudio bastante serio. El de Alejandra Matus, aunque no comparto obviamente su pensamiento y se ve que hay bastante sesgo y mucho juicio de valor, y hay poca cita, poco dato, pero igual es meritorio el trabajo histórico que hace de revisión del sistema, y esto es lo que se está vendiendo hoy en día en las librerías, ¿ya? Y como ustedes van a leerse la acción humana y van a leer teoría económica y se van a volver economistas, una vez que sean economistas, van a comenzar a leer a estos autores que ahora están en todas las librerías y van a identificar automáticamente cuáles son los errores, las falencias, las inconsistencias lógicas, etcétera. Y también esta recomendación de la política social y desarrollo de Chile en 1924 y 1984, en donde acá pueden revisar cómo era el panorama, la política, la condición económica social de Chile en esa época, y podrán ver que antes realmente la pobreza que se vivía era durísima, ¿bien? ¿Dónde más, si quieren estar informados, qué sitios deben consultar? Primero, Libertad de Desarrollo está lleno de artículos, muy buenos estudios sobre el sistema de pensiones. También métanse a la página de Superintendencia de Pensiones, ahí están todos los datos, los informes, las regulaciones, todo, ahí está toda la información que necesitan. Vean los estudios de CIEDES, es un centro de estudio, una consultora que hace seguimiento a lo que está pasando con pensiones. Vean los estudios de la Fundación Sol, si no importa que sean de izquierda, si es otro llamado a que abran la mente, o sea, no porque alguien sea de izquierda o no quiere decir que no lo puedo leer, o sea, lean autores que no piensen como uno, ¿bien? Y en ese sentido, mi reconocimiento a la Fundación Sol es que, aunque las propuestas que ellos ofrecen no me gustan, a la contraparte, ¿bien? Y FIAP, que es la Federación Internacional de las Administradoras de Pensiones, que también publica bastantes noticias actuales sobre los fondos de pensiones en el mundo. Bien, eso sería todo, y espero ahora que vengan los comentarios, dudas, refutaciones, críticas y de todo. Muchas gracias por escuchar y nada, y un abrazo, y espero que les haya servido mucho a ustedes esta presentación.